Bueno, bienvenidos al canal. Vamos a hablarles ahora hoy sobre una consulta que me están haciendo de unos ejercicios. No sé si es un examen de alguien, espero que no, porque la idea de ayudar a los estudiantes no es hacer las cosas, sino orientarlos, ¿no? Entonces dejo este video para que lo compartan y aprendan cómo hacer ese tipo de problemas, ¿no? Tenemos una pregunta que dice, una función cuadrática, si a vale menos uno, el valor y sub b es un mínimo valor del rango de la función, es decir, el vértice. Me dicen una función cuadrática, repito, una función cuadrática, si a vale menos uno, el valor del vértice es el mínimo del rango de la función. Bueno, esta es una pregunta de verdadero y falso, y la respuesta correcta es que es falso, ¿no? Yo puedo dejarlo así y ya está, esa es la respuesta para el examen. Pero eso no aporta nada al estudiante, ¿no? No aporta nada. Aquí la idea es que él entienda que una función cuadrática es de la forma f de x igual a x cuadrado más bx más c. Esta es una función cuadrática que se llama parábola. Su forma es parabólica y bien sea es así, no la estoy centrando en el origen, no tiene por qué ser. Es así, cuando A es positiva, la parábola abre hacia arriba y el vértice es el punto más bajo de la parábola, el vértice, que es menos b sobre 2a, f evaluado en menos b sobre 2a. Mientras que si A es negativo, ocurre el fenómeno contrario, ¿no? Si A es negativo, entonces lo que va a ocurrir es lo siguiente. Cuando A es negativo, la parábola abre hacia abajo y el vértice entonces en ese caso es el máximo, punto más elevado, ¿no? Entonces, si A es negativo, abre hacia abajo, entonces el vértice alcanza el máximo, no el mínimo, como dice la pregunta, por lo tanto la pregunta es falsa. ¿Ok? Esa es la primera pregunta que se hace aquí en el examen. La segunda pregunta dice, vamos a borrar todos estos dibujos, borrar todos los dibujos. El valor y igual 5, el valor y igual 5 es donde corta la parábola, es donde corta la parábola y igual 5x cuadrado más 3x menos 5. No dice con quién. Imagino que es donde corta con el eje de las x, ¿no? Bueno, si tú evalúas esto en x igual a 0, si x vale 0, y vale menos 5. Quiere decir que el corte en el eje y es en menos 5. Corta por aquí. Entonces la respuesta también es falsa. Ok, evalúas en 0, reemplazas aquí, eso te da 5 por 0 al cuadrado. Y evaluado en 0, digámoslo así, o f evaluado en 0 sería 5 por 0 al cuadrado más 3 por 0 menos 5. Eso te da 0 más 0 menos 5, es decir, menos 5. Esa también es falsa. Una pregunta de respuesta rápida, ¿no? Recuerde que es verdadero y falso. La tercera pregunta que tenemos aquí dice algo similar. Dice el valor x igual a 0. Ese es el valor de x. Esa está mejor redactada, ¿no? Es el valor de x. En el punto de corte con el eje x de la parábola. En el punto de corte con el eje x, con el eje x de la parábola. De la parábola y igual x cuadrado más 3x. Bueno, x cuadrado más 3x. En este caso me están diciendo que quieren buscar el corte con el eje x. Si yo quiero hallar el corte con el eje x de una función, ¿qué es el corte con el eje x? Bueno, la función hace algo así, puede tener más de un corte. Estos son los cortes con el eje x.
es decir, cuando y vale 0. En el caso de la parábola, que es lo que tenemos ahora, solo tenemos una curva, ¿no? Y se puede graficar. Podemos buscar el vértice, ¿no? Pero uno puede observar que si x vale 0, esta función parabólica, que es x cuadrado más 3x, recuerda que la ecuación es y igual a x, ¿no? Si evalúas en 0, te da 0 al cuadrado más 3 por 0, te da 0, ¿no? O sea que ya pasa por el 0, 0. Esta parábola, como la A es positiva, abre hacia arriba, es una parábola de este tipo, ¿no? Vamos a hacer. Entonces, efectivamente, x igual 0 es el corte con el eje x, ¿no? Es este punto, ¿no? Este es verdadero. De hecho, el corte con los ejes es 0, 0. Es decir, corta el eje Y en x igual 0 y corta el eje x en x igual 0. Aquí realmente debería ser y igual 0, ¿no? Y igual 0 es el valor de x en el punto de corte con el eje x. Bueno, debería ser con el eje Y. Cosas aquí que redactan a veces mal los ejercicios estos profesores alguna vez. Vamos a borrar estos dibujos. Pero ese es verdadero, ¿ok? Esa pasa por 0, 0. Entonces el corte con el eje X y el corte con el eje Y en ambos casos es 0. Esta nueva pregunta que nos hacen acá dice, la parábola y igual 5x cuadrado no es simétrica con respecto al eje Y. ¿Es verdadero o falso, no? Bueno, obviamente esta parábola, el vértice 0, 0, ella es así, ¿no? Y es simétrica respecto al eje Y. Entonces la respuesta es que es verdadera, ¿no? Sí es, ¿no? La forma de verificar que una función es simétrica respecto a un eje, por ejemplo, respecto al eje Y, es reemplazando x por menos x en la función. Recuerda que la función es f de x igual 5x cuadrado. Si yo cambio x por menos x y yo evalúo y se me reproduce la función original, me vuelve a dar la función que tenía. Es decir, si f de menos x es igual a f de x, la función es simétrica respecto al eje y. ¿Ok? Si quisiera ver simetría respecto al eje x, cambiaría y por menos y. No es el caso en este caso. De hecho, si hay simetría respecto a y, no es una función. No es el detalle que quiero explicar ahora. Entonces, en este caso, es verdadera la respuesta. La respuesta es, la parábola sí es simétrica respecto al eje y. Aquí tenemos otros ejercicios que voy a hacer ahorita. No los voy a hacer todos, solo voy a hacer algunos para que tengas la idea de cómo se hacen los demás. Son 4 ejercicios acá, ¿no? Te dan una función, te dicen y igual, por ejemplo, y igual x cuadrado menos x menos 2. Te dicen grafica la función haciendo una tabla de valores de al menos 4 puntos. Esto es realmente extremadamente sencillo. Haces una tablita, colocas aquí la x, aquí la y vas dando valores a la x. Dicen 4 valores por lo menos, vamos a darle valores. Por ejemplo, si x vale 0, ¿cuánto vale f de 0? F de 0 sería 0 al cuadrado menos 0 menos 2, da menos 2. Si x vale, por ejemplo, 1, evalúo aquí, f de 1 me daría 1 al cuadrado menos 1, menos 2, esto daría 1 menos 3, daría menos 2, ¿no? Y en 0 da menos 2, y en 1 da menos 2 también. Ok, pues se cancela. Eh, si f vale, por ejemplo, menos 1, si x vale menos 1, por ejemplo, ¿cuánto da si x vale menos 1? Esto daría menos 1 al cuadrado, menos menos 1, menos 2. Esto sería 1 más 1 menos 2, esto daría 0. Si x vale, por ejemplo, 2, y vale f de 2 sería 2 al cuadrado menos 2 menos 2. 4 menos 4 me vuelve a dar 0, ¿no? Ok, entonces tú puedes tener más o menos una idea de cómo es la gráfica. Sin embargo, este método a mí no me gusta de darle valores, porque puede ser que grafique solo una rama y no vayas a ubicar donde esté el vértice. Yo recomendaría aquí
como primer elemento, ubicar el vértice de la parábola es lo mismo que vas a hacer en los segundos ejercicios, ¿no? Ubicar el vértice de la parábola. El vértice de la parábola recuerda que es menos b sobre 2a, f de menos b sobre 2a. Recuerda que estamos hablando de que la función cuadrática es f de x igual a x cuadrado más bx más c, ¿verdad? En este caso, a para nosotros vale 1, es este coeficiente que acompaña aquí el x cuadrado que no aparece, b vale menos 1 y c vale menos 2. Entonces, ¿cuánto sería menos b sobre 2a? Bueno, menos b sería menos 1, porque b vale 1, sobre 2 por a. O sea, sería menos por menos a más, eso daría un medio, ¿no? Y f de un medio, sería evaluar en un medio esta función, sería un medio al cuadrado menos un medio menos 2. Esto daría un cuarto menos un medio menos 2. Puedes sumar aquí, el mínimo es 4. 4 entre 1 a 4 por 1 da 1. 4 entre 4 da 1 por 1 da 1 menos 4 entre 2 queda 2 por quedaría menos 2 y 4 entre 1 da 4 por 2, 8 negativo. ¿Ok? Sería menos 10 menos 1 sería menos 9, 4. O sea que el vértice de esta parábola, vamos a borrar esto aquí, no estoy haciendo nada ya. El vértice de esta parábola es un medio para la coordenada x y menos 9 cuartos para la coordenada y. Y sabemos que a es positiva. Por lo tanto, la parábola abre hacia arriba, ¿ok? Entonces, la gráfica de esta función, vamos a borrar esto que esta cuenta de aquí. ¿Cómo quedaría el gráfico de esta función? Esto lo puedes hacer también con software. Incluso hay aplicaciones en el celular que te hacen esta gráfica, ¿no? Vértice sería un medio aquí, la x y la y menos 9 cuartos, que son un poquito más de 2, ¿verdad? Un poquito más de menos 2 por aquí. Menos 9 cuartos. Y la parábola abre hacia arriba. Entonces ya viene. ¿Qué recomiendo yo para hacer la tabla? Darle valores. En 0 ya sabemos cuánto vale. En 0 me dio menos 2, que es este punto, ¿ves? En 1, que está aquí, me dio menos 2, también me da este punto, ¿ves? Evaluarla en un medio, también recomiendo yo aquí evaluarla en un medio. En un medio daría menos 9 cuartos. Darle ese valor también a la función, ¿no? Y los otros puntos son, en 0 vale menos 2, y aquí vale 0 ya lo pusimos, en 1, en menos 1, ¿sí? Por aquí nos va a dar este valor que es 0, también tiene este corte, ¿no? Y en menos 1 y en 2, que está aquí el 2, también corta el eje, ¿ves? Entonces, este cuando x vale 2, da 0, cuando x vale menos 1, entonces este es el gráfico. Entonces dibujo estos 5 puntitos. Entonces el problema es que si tú empiezas a dar valores y solo das valores de un lado, no vas a saber cómo abre, hacia dónde abre y cómo queda la curva. Yo recomiendo siempre buscar el vértice. ¿Ok? Eso tendrías que hacer con el segundo problema. Ese mismo trabajo lo harías con los otros ejercicios que tienes ahí, ¿no? Tienes otro ejercicio. Vamos a borrar todos estos dibujos. Tienes un segundo que dice y igual x cuadrado más x más 1. Primero busco el vértice, menos b sobre 2a, f de menos b sobre 2a. Recuerda que aquí a vale 1, b vale 1, c vale 1, menos b sobre 2a sería menos un medio, y aquí sería f de menos un medio, ¿no? Hay que hacer las cuentas nuevamente, ¿no? F de menos un medio, hay que sustituir aquí, sería menos un medio al cuadrado más menos un medio más 1. Esto daría un cuarto menos un medio más 1. Parecida a la que hicimos ahorita, ¿no? Creo que la diferencia nada más es un signo, ¿no? No, la otra tenía un 2, perfecto. Hago lo mismo que hice ahorita, saco el mínimo, 4. 4 entre 4 a 1 por 1, 1. Menos 4 entre 2 a 2 por 2, 1 da menos 2. Y 4 entre 1 da 4 por 1 4. Esto da 4 y 1 5, el resto 2 da 3 cuartos. O sea que el vértice sería, esto da 3 cuartos.
el vértice sería menos 1/2, 3/4. Entonces ya yo sabría en ese momento, después de hacer esa cuenta, borramos acá, después de hacer esa cuenta me doy cuenta rápidamente que la parábola, como A es positivo, abre nuevamente hacia arriba, ¿no? Abre hacia arriba, vale x igual menos 1/2 por aquí, menos 1/2, y vale 3/4, que por aquí este es un punto, 3/4 por aquí, y la parábola abre hacia arriba. Entonces la gráfica sería algo así. Simétrica respecto a esta línea que va por aquí. ¿Ok? Como te piden hacerla con una tabla de valores, haces una grafiquita, pues como te estoy diciendo, x y y, dale, por ejemplo, si x vale menos 1/2, y vale 3/4, que es el vértice, y va dando valores a la derecha y a la izquierda. Por ejemplo, si x vale 0, y vale 1, si x vale 0, y vale 1, que es aquí, 0 vale 1, este pase por aquí, ¿no? Si x vale, qué sé yo, menos 1, que sería de este lado, evaluar aquí, menos 1, te daría 1 también, menos 1 da 1, que es este punto. Tienes este punto, este, y así vas dando valores, ¿no? Aquí te di 3, un cuarto valor, o el que tú quieras darle ahí. Por ejemplo, si x, qué sé yo, vale 1, si x vale 1, te da 1 y 1, 2 y 1, 3. Y x vale 1, y vale 3, que sería este punto aquí. Ahí tendrías tu gráfico. Si no damos el vértice, va a ser más complicado graficar, ¿ok? Ese es el segundo de los problemas que tienes ahí. Tienes otros dos, pero que quiero que tú los hagas. Sigue el método, busca el vértice, dale valores, sustituye, saca la cuenta y haz el dibujito, ¿no? Finalmente nos está quedando tercera pregunta del examen. Dice graficar las siguientes funciones cuadráticas con vértice y cortes con los ejes. Creo que te acabo de decir ahorita, ¿no? Yo lo estaba haciendo así desde el principio. Por ejemplo, si te doy 4x cuadrado menos x, ¿cuál es el vértice? Bueno, ya sabes que esta es de la forma ax cuadrado más bx más c, ¿verdad? A vale, en este caso 4, b vale menos 1 y c que no aparece vale 0. Entonces el vértice dijimos que es menos b sobre 2a, f de menos b sobre 2a. Entonces, ¿cuánto es el vértice? Dijimos que menos b, que vale menos 4, coloco un menos 4 aquí arriba, sobre 2 por a, que vale 4. Esto daría, y aquí daría ¿cuánto? Menos por menos nada más, esto daría 1/2. O sea que sería 1/2 f de 1/2. Este es el vértice. Se calcula f de 1/2. ¿Cuánto es f de 1/2? Simplemente sustituimos 1/2 aquí. F de 1/2 es 4 por 1/2 al cuadrado menos 1/2. Eso da 4, esto da 1/4 menos 1/2. 4 y 4 se cancela, te da 1 menos 1/2, te da 1/2. O sea que el vértice en definitiva es 1/2, 1/2. Como te piden graficar esta, ¿verdad? Con vértices y cortes con los ejes, ¿qué es lo que uno hace? Primero ubicamos el vértice, que es lo primero que acabo de hacer aquí, que ya sabemos que me da 1/2, 1/2. Una vez que tengo el vértice, voy a hacer el dibujo. 1/2 positivo, 1/2 en la X, 1/2 en la Y, el vértice está aquí, ¿verdad? Como A vale 4, la parábola abre hacia arriba. Aquella viene así. Los cortes que voy a buscar es este corte, es decir, ¿qué pasa cuando x vale 0? Si x vale 0, y eh, vale 0, claro, me de esto así. Pasaría por 0, 0. Positiva. Arriba. Si x vale 0, y vale 0. Bueno, extraño, porque el dibujo no me está quedando así. Algo hice mal aquí, vamos a verificar. El vértice debe haber quedado mal entonces. Vamos a sacar la cuenta de nuevo por si acaso. Vamos a verificar porque esta gráfica no debe quedar así. El menos b sobre 2a. Vamos a ver. Menos b, b vale 1, sería menos menos 1. Así es que me equivoqué. Y 2a, a vale 4, ¿no? Sería 1 sobre 8. No sé por qué yo puse un medio. Y sería f de 1 sobre 8.
Ah, porque puse aquí la A en lugar de la B y la cancelé, sí, ya me di cuenta del error. F de 1 sobre 8 sería 4 por 1/8 al cuadrado menos 1/8. Esto da 4, 8 por 8, 64, 1 sobre 64 menos 1/8. Saco la cuarta parte de eso, que serían 16, menos 1/4. El mínimo es 16, y daría 1. 4 por 1, 4, daría menos 3 sobre 16. Entonces, el vértice estaba mal. Ya decía yo, porque si dice que corta en 0, 0, no puede ser este dibujo, tendría que pasar por este punto, ¿no? Entonces, vamos a corregirlo, aprovechando que ya había hecho un error ahí. Hay que ser cuidadoso con las cuentas, eso no se puede equivocar, ¿no? El vértice entonces dijimos que es 1/8 para la X y menos 3 sobre 16 para la Y. La X sería 1/8 aproximadamente por aquí y menos 3 sobre 16, imagínate por aquí. El punto de aquí, ¿verdad? Y abre hacia arriba y pasa justamente por 0, 0. Es una cosa así. Pasa por 0, 0. Aquí el dibujo mío está torcido, ¿ok? Vamos a borrar esta línea de aquí para que quede más bonito, ¿no? Vamos a hacerlo correcto. La gráfica, el curso mío es medio maloso. Pasa por 0, 0. Entonces los cortes son, si X vale 0, Y vale 0, pero además otro valor. Si Y vale 0, ¿cuánto vale el corte? ¿Cuánto vale este corte aquí? Que ahora hay que buscarlo, ¿no? Vamos a buscarlo. Me están llamando, pero ya vamos a seguir con esto. Bueno, ¿cuál es la idea aquí en este problema? La idea es la siguiente. Ya va que me terminen de... Ya, pero la llamo. ¿Ok? La idea es la siguiente, ¿no? El corte, ¿no? Entonces el otro corte que estoy buscando es los cortes con los ejes. Ya tengo que pasar por 0, 0. El otro corte vamos a hacer lo siguiente. Si Y vale 0, ¿cuánto vale la X? Colocas el 0 aquí e iguala. Saca factor con un X. Te va a dar que X vale 0 o que 4 menos X vale 0. Coloque lo mismo. X vale 0 o X vale 4. Entonces este punto es 4. Esta es la gráfica de la función, ¿ok? Pasa así y corta aquí en 4. Ese es el gráfico de la función. Así vas a hacer los otros 3 que tienes ahí pendientes. No te los voy a hacer porque ya me están llamando para hacer una diligencia. Seguimos en contacto. Gracias por estar ahí conectados al canal. Suscríbanse si no lo han hecho y les seguiré subiendo otros videos más adelante. Si me da tiempo ahora más tarde subo los otros ejercicios. Gracias por todo. Saludos. Seguimos en contacto.